Alvarado Espíndola, ¿no? Ángeles Sánchez, Presente, profe, perdón, presente. ¿quién me habla? Alvarado, ¿verdad? Espíndola. Sí. Ángeles Orozco, Presente, profe. Cabello Ávila, Presente, profe. Castillón Galnares, Presente, profe. Castillo Galnares. Castillo, perdón, sí, siempre se me va con el que sigue. Y Castillón Morales, Presente, profe. Castillón Morales, Cervantes Amaya, Presente, profe. Cortés Centeno, Presente, profe. Díaz Yáñez, Díaz Yáñez, Díez Marina, Presente. Espinosa Hernández, Presente, profe. no, ok. Ay, perdón. Fuentes Arce, no. Gamis Sandoval, perdón. Gamis Sandoval, ¿no? García Fernández, García Fernández, García Sámano, gracias, Bruno Díaz Yáñez, ya te había pasado, ¿verdad? Ok. García Sámano, ok. Gaviña Mancera, Presente. González Murguía, Presente. González Segundo, Presente. González Vizcarra, Presente.
Perdón, chicos, se fue la luz por unos minutos y mi internet se cortó. Entonces, por eso me fui. Aguanten. ¿Ya me escuchan bien? Y ya, profe. Perdón, se les digo, se fue la luz y fue un par de minutos, pero me cortó la transmisión. Ok, estábamos con, déjenme regresar a la lista. González Vizcarra. Presente, profe. Uh-huh. Gutiérrez Castillo. Aquí presente, profe. Luján Ramírez. Luján Ramírez. Profe, Mancilla. me comentaba que mi compañera fue a vacunarse y a llevar a su papá al doctor. Luján Ramírez. No me acuerdo si me mandó mensaje. Creo que no. Le dices que me mande un mensaje, por favor, ¿no? Mancilla Cots. Aquí, profe. Mata Licea. Presente. Méndez García. Presente, profe. Mosquera Mejía. Presente, profe. Vero Guiña no viene. Paniagua Parra. Presente, profe. Pérez Zavala. Presente, profe. Piña Amador. Presente. Rayas Juárez. Ella me comentó que su abuelita se había puesto mal. Creo que le mandó mensaje a usted. Ah, sí, creo que sí, ella sí me comentó. Lo checo y para poner, pero sí creo que ella sí me comentó. Uh-huh. Robles Rodríguez. Presente, profe. Sámano Hernández. Presente, profe. Shiva Doñate. Ah, que sí, me dijeron que se había dado de baja, ¿verdad? Tapia Fernández. Presente, profe. Valencia Berecochea. Presente, profesor. Uh-huh. Yanis Martínez, no. Zúñiga Nogués. Presente, profe. Jordan Caballero. Presente, profe. Ok, ¿quién me faltó? Gaby Sandoval. ¿Qué más? ¿Alguien más que no haya escuchado su nombre? Gaby Profe, Sandoval. no sé si a mí sí me puso asistencia, es que se me estaba trabando un poco la computadora. ¿Tu apellido? Gaviña Mancera. Gaviña. ¿Será? Sí, tienes la asistencia. ¿Alguien más? Gaby Sandoval, ya, ¿verdad, profesor? Es que no escuché a la hora que lo dijo. Sí, pero sí, ya te puse, perdón. Una Ok, disculpa. gracias, profe. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, vamos entonces a continuar con lo que estábamos haciendo la sesión pasada. Estábamos viendo el asunto de la sílaba y justamente habíamos llegado a la parte complicada de los ejercicios para aplicar el principio de secuenciación de sonoridad. Ya ustedes lo checaron en el video anterior o en la lectura, entonces teóricamente tampoco ya no debería haber tantos problemas. Estábamos justamente revisando cuál sería, ahora sí que adivina la palabra que está escondida aquí, siguiendo un poco el principio de sonoridad. No me acuerdo quién estaba participando, porque no lo apunté aquí. Era un chico. No lo recuerdo. Pero a ver, llevábamos esos tres fonemas, ¿vale? Vamos a ver si alguien más tiene alguna idea de cómo se deberían. Creo que era a Jaciel, ¿no? Cortés Centeno, Jaciel Adrián, si no me equivoco. Jaciel. Sí, profe, sí era yo. Pero
Ajá. Ajá. A ver, No. ¿ya revisaste, ya leíste? Sí, pero aún así no. La verdad no sé cuál palabra es. No recuerdo tampoco cuál Oh, palabra era. No sé si bueno, alguno de mis compañeros me quieren echar la mano. era como para acomodar según el principio de sonoridad. Y alguien por ahí que tampoco recuerdo quién era, me había dicho, esa S va a la izquierda de la vocal. ¿Quién me había comentado eso? Creo que pilló, profe. ¿Quién me habla? Cabello Ávila. Cabello Ávila. Ajá. No me acuerdo si eras tú. Sí te tengo aquí, pero no me acuerdo si eras tú. Bueno, en fin. A ver, tú que más o menos te percataste que la S podría ir ahí justamente por lo que acabamos de ver de la excepción al principio de secuenciación de sonoridad. ¿Qué podemos decir de de los otros fonemas? ¿Dónde crees que irían según tu punto de vista? Déjeme, lo veo. No estoy segura si la fricada iría a la izquierda de la vocal. Tú pondrías la fricada. Ay, no, ya les di las respuestas. A ver, dices, la fricada, ya las vieron. Para quien estuvo atento ya las vieron, ¿no? Dices, la fricada iría a la izquierda de la vocal. ¿Tú la pondrías aquí? No, perdón, a la derecha. Ok, entonces tú la pondrías a la derecha después de la aproximante o antes. Antes. Tú la pondrías entonces aquí. Ajá. Entonces, según tu análisis, ¿este fonema es más sonoro que este? Creo que sí. Este es más sonoro que este otro. A ver, espéreme. No, ya vi. Creo que iría después, ¿no? Después, vale, lo cambio de posición. Iría aquí. Ok, ahí ya más o menos tienes una palabra que sería search. Search. ¿Te suena a una palabra del inglés? Search. No estoy segura, déjeme pienso. Y te falta todavía un fonema que sería el velar oclusivo sordo. ¿Qué hacemos con ese? Ese iría ahora sí a la izquierda de la vocal. Ojo, vean justamente a qué se refiere el principio de secuenciación de sonoridad. Tenemos el núcleo de la sílaba, que va a ser el elemento más sonoro, y a partir de él, hacia los extremos de la coda y del ataque, tiene que ir disminuyendo la sonoridad. Aquí se cumple, ¿no? Vamos, bueno, excepción de esta primera parte, en donde según el principio de secuenciación de sonoridad, la vocal fricativa sorda sería más sonora que la velar oclusiva sorda. Este sería un fonema más sonoro que este otro. Ok. Scarch. ¿Suena a una palabra del inglés? Scarch. Scorch. Se pronunciaría más bien así. Scorch. Scorch. ¿Le suena a una palabra del inglés? Sí, pero, o sea, scratch, pero creo que la R iría después de la K, ¿no?
iría aquí, ¿no? Y esta la borramos de este lado. Y aquí seguimos respetando el principio de secuenciación de sonoridad. El elemento de en medio va a ser más sonoro, mientras que cuando nos vamos alejando déjenme dibujar, cuando nos vamos alejando del núcleo hacia la parte izquierda o hacia la parte derecha, va a ir disminuyendo la sonoridad del fonema. Solamente tenemos una excepción, o más que excepción sería tenemos una restricción con el asunto de este fonema que está aquí, ¿no? La S. Ya habíamos visto que generalmente este fonema alveolar fricativo sordo es un fonema que en determinadas lenguas, como en el inglés y en el francés, tiende a violar el principio, o es una excepción al principio de secuencia de sonoridad, ¿vale? Porque puede generar esta curva melódica que en términos del principio de secuenciación de sonoridad sería hasta cierto punto imposible, porque aquí debería disminuir la sonoridad, no debería de aumentar. Pero en el caso de estas lenguas tenemos que efectivamente va a aumentar. Entonces dicen, bueno, la primera palabra sería scratch. Bien. Era Cabello Ávila, ¿verdad? Sí, profe. Ok. A ver, ahora vamos con la segunda. Ya que vieron más o menos cómo va esto, ¿quién quiere hacer la segunda? ¿O quién se quiere aventar a hacer la segunda? Yo, profe, González Murguía. Ya que les di las respuestas, ¿cuál palabra está escondida aquí? Creo que el núcleo sería la semiabierta anterior, pero empezaría con la... A ver, pues vamos por partes. Dices, el núcleo sería la semiabierta anterior. ¿Crees o estás segura? Estoy segura. Ok. Porque es la vocal y entonces podemos deducir que va a ser el núcleo de la sílaba que está aquí. Y luego tenemos esos otros fonemas. ¿Cuál sería la palabra? ¿Cómo los ordenarías? Luego la primera en ataque, la oclusiva bilabial. La oclusiva bilabial, que sería esta, ¿no? ¿Esa? Ajá. Luego sería la aproximante alveolar. Ay, ¿por qué me aparece? ¿Sería esta? Aquí dices, ¿no? Después. Sí. Y ya luego después del núcleo, la nasal alveolar. Y luego la dental, bueno, la alveolar. Ajá. Ok, ¿todos están de acuerdo? Brand, ¿le suena a una palabra en inglés? Sí, profe. A ver, déjenme. Aquí. Y otra vez tenemos el mismo fenómeno, ¿no? Vamos a tener el núcleo silábico, que va a ser una vocal, como lo hemos visto, el elemento más sonoro de la secuencia, y conforme nos vayamos alejando hacia el extremo del ataque o hacia el extremo del núcleo, la sonoridad va disminuyendo. Quiere decir que la nasal es menos sonora que la vocal, pero es más sonora que la oclusiva alveolar sonora. Y lo mismo ocurre en esta parte, que la aproximante lateral, perdón, la aproximante alveolar sonora va a ser más sonora que la oclusiva
bilabial sonora y menos sonora que la vocal semiabierta anterior no labializada, ¿vale? Y ese sería el segundo elemento. ¿Quién fue quien me habla ahorita? ¿Quién hizo este ejercicio? González Murguía. González Murguía. Ok, ¿quién quiere hacer el tercero? Ahora son palabras del francés. ¿Quién? Profe, ¿puedo yo intentar la C? ¿Quién me habla? Mosqueda Mejía. A ver. Bueno, el núcleo sería la semiabierta anterior. Esta, ¿no? Ajá. Después. ¿Qué hacemos? ¿Perdón? Hacia el ataque, ¿qué hacemos? En el ataque, ¿qué ponemos? Ok, en el ataque, permíteme. El ataque es el de la izquierda, entonces sería la fricativa postalveolar. La fricativa postalveolar, ¿esta? Ajá. Entonces esta la pondríamos aquí. Sí. Ajá, luego. Y ya en la coda sería primero permítame, es la fricativa labiodental. Uh-huh. La fricativa labiodental, o sea, tú pondrías esta, ¿no? Ajá. Aquí. En la coda. Ajá. Y luego. Ya después sería la aproximante lateral, la que sobra. Entonces en francés tendríamos la palabra chef. No, perdón, las dije al revés. Primero sería la aproximante lateral y ya después la fricativa labiodental. ¿Sería shelf? Ajá. ¿Es una palabra del francés? Bueno, así me suena a mí. Está de acuerdo con eso. A ver, si buscan en francés en el diccionario la palabra shelf, ¿qué encuentran? ¿O encuentran algo que se pronuncia así? Shelf. Ojo, no está mal porque evidentemente está siguiendo el principio de secuenciación de sonoridad. Pero, por ejemplo, esta secuencia, LF, ¿le suena a que la podemos encontrar en muchas palabras del francés al final de la sílaba? ¿Tienen muchas palabras en francés que terminen con LF? Ustedes que ya son diestros en el idioma, por lo menos ya más o menos lo van conociendo. ¿Les suena a que todas las palabras, a que hay muchas palabras en francés que terminan con esa secuencia? ¿O no? Esto es muy importante porque ahora que pasemos al asunto de las reglas de silabificación del francés y del inglés, debemos darnos cuenta que el principio de secuenciación de sonoridad efectivamente es muy útil para ordenar fonemas, pero también los fonemas responden a un orden particular de cada una de las lenguas. Este es un ejercicio, digamos, inicial, más que nada como para que se familiaricen con este hecho. No tendrían por qué saberlo, pero digamos que hasta cierto punto se lo pueden imaginar porque están estudiando esta lengua y más o menos ya tienen hasta cierto punto entrenamiento, no vamos a decir a lo mejor extremo, pero sí tienen cierto entrenamiento para escuchar el idioma francés y darse cuenta. ¿En francés existen palabras que terminen con la LF? ¿O existen muchas palabras que terminen así? Que ustedes de oídas digan, sí, claro, esa es una sílaba que yo puedo escuchar en francés. Creo que no hay muchas, profe, pero sí hay. Ok, y si ustedes buscan entonces esta palabra, ¿cómo la escribirían en francés? Shelf. Si la buscan así en el diccionario, ¿qué les da? Yo la escribí en el chat, profe. No sé si sea esa, pero esa lo... A ver si la buscan en el diccionario. Museo. Si la buscan en el diccionario de Word Reference, francés-español, ¿qué les dice que significa eso?
Y también vean la transcripción fonética, si es que existe esa palabra. ¿Qué encontraron, chicos? Chicas, chicos. ¿O no encontraron nada? ¿O nadie está buscando? Yo ya encontré la palabra, profe, ¿se la puedo dictar? ¿Cuál sería la palabra? Flash. Ok, pero con relación a lo que escribió la compañera, ¿encontraron algo en el diccionario? No, me salía que eran palabras de inglés. Es una secuencia más cercana al inglés. Aquí, un poco como acaba de mencionar Abel, ¿verdad? La secuencia sería justamente esta, que se parece mucho más incluso al español, ¿no? Como les comentaba antes, pues justamente porque el francés es una lengua romance, va a tener sílabas y secuencias silábicas muy similares al español. Entonces, esta palabra es flesh. ¿Qué significa qué cosa, Abel? Flecha. Flecha, exactamente, ¿vale? Ahora vamos con la siguiente. ¿Quién quiere hacer la cuarta? Levanten la manita o alguien, a ver, ¿quién? ¿O nadie quiere hacerla? ¿No? Tapia Fernández. A ver, ya levantaron la mano. García Samano. García Samano. ¿Cómo ordenamos los siguientes fonemas? Ok, dice el núcleo es este fonema de aquí. ¿Qué más? La L va después de la E. Ok. Ajá, ¿qué más? Al principio va la acá y luego va esta, ¿no? Aquí sí me gustaría que se fijaran bastante en esta secuencia de fonemas. Vean cómo cuando aparece una L o aparece una R, por ejemplo, le gusta más estar en esta posición antes de la vocal. No quiere decir que no puede ir al final. Como vimos, va a haber ciertos contextos, por ejemplo, en inglés, en donde fonemas de este tipo van a funcionar como núcleo de sílaba. Por ejemplo, bottle, bottle. En la palabra bottle, en la sílaba final, vamos a tener que este fonema puede funcionar como núcleo de sílaba. Pero generalmente le gusta ir en esta posición, sobre todo cuando aparece antes una oclusiva o una labiodental. Acuérdense que un poco esto también lo habíamos revisado en español. En español, si aparece una labiodental, una oclusiva, es mucho más común que inmediatamente después aparezca
las aproximantes laterales, que estamos hablando de este fonema, o la aproximante sonora alveolar, ¿vale? Y justamente tendríamos la palabra clair, que significaría claro. Y otra vez aquí, solamente para recalcar, vean, el principio de secuenciación de sonoridad es bastante evidente en todos estos ejemplos. Conforme avanzamos del núcleo hacia la parte final del ataque o hacia la parte final de la coda, la sonoridad de los fonemas va disminuyendo. Vamos pasando de fonemas sonoros a fonemas sordos. Entre comillas, sordos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, pues esta es una consonante sonora y esta también es una consonante sonora. Vale, pero en términos del principio de secuenciación de sonoridad, esos fonemas, que son consonantes sonoras, van a ser menos sonoras que las nasales y que, por ejemplo, las vibrantes o las aproximantes, ¿vale? Por lo que habíamos visto. Las nasales van a permitir, por ejemplo, que el aire salga por toda la cavidad nasal. Las aproximantes son consonantes que se acercan mucho a la articulación de las vocales y por eso tienen esta característica muy sonora en comparación a las consonantes que no tienen esta característica. Aun cuando las consonantes sean sonoras, eso no quiere decir que por eso sean más sonoras que otros fonemas, ¿no? Sino que tienen la característica de justamente ser menos sonoros que los demás. Y aquí viene la respuesta, ¿no? Efectivamente, la primera palabra va a ser scratch, de rascar, la segunda va a ser brand, de marcar, luego vamos a tener flesh, de flecha, y clair, de claro, ¿vale? Que ahí es exactamente donde nos quedamos, perdón. Ahora vamos a ver otro principio, que es el que se denomina principio de maximización del ataque. Aquí es muy importante que tomen nota de estos dos principios, principio de secuenciación de sonoridad y principio de maximización del ataque. El principio de maximización del ataque tiene que ver con contextos fonéticos en donde en medio de dos vocales aparecen más de una consonante. Y en muchos sentidos ustedes vieron esto en la lectura que hicimos sobre el español. Cuando ustedes revisaban esa parte del español, ¿qué pasa si tenemos tres consonantes en medio de dos vocales? ¿O qué pasa si tenemos 4 consonantes en medio de 2 vocales? Si ustedes fueron más o menos siguiendo la lectura, se habrán dado cuenta que la mayoría de las consonantes que estaban en medio de esas 2 vocales se le pegaban a la segunda vocal. Si tenemos una palabra como entablar, por ejemplo, vamos a escribirla, déjenme poner el lápiz. Si tenemos una palabra como entablar, no, entablar no queda. Entramado, a ver, entramado. Nos damos cuenta que en medio de estas 2 vocales vamos a tener 3 consonantes. Y por las reglas que habíamos visto de silabificación del español, sabemos que la N va a pasar a ser coda de la E, y la T y la R, o dicho de otra manera, el fonema dental oclusivo sordo y el fonema vibrante simple alveolar sonoro, van a pasar a formar parte del ataque de la sílaba abierta anterior no labializada. Entonces, como vemos en ese contexto en donde aparecen 3 consonantes, la mayoría de consonantes van a pasar a formar parte del ataque de la segunda vocal. Y eso es justamente lo que dice el principio de maximización del ataque. Siempre que sea posible y que no se violen las reglas de la correcta formación de sílaba de una determinada lengua, esto es muy importante porque como ustedes saben, y lo sabemos, en español no tenemos sílabas que tengan esta estructura. Nosotros no tenemos sílabas que tengan la estructura ntra, ntra, ntra. Sabemos que esa N tiene que ir por fuerza pegado a la coda de la siguiente sílaba.
Esa es una regla de silabificación del español. Puede haber lenguas en donde a lo mejor esta N sí pueda funcionar como ataque de esta otra. Es un poco como lo que vimos con la S y la T en inglés. O el ejemplo que acabamos de ver. Ah, mira, en Scratch, tenemos la situación de que tenemos sílabas con esta característica. Pueden empezar con esta S, en español no. En español yo no digo escuela, digo escuela. Esta S está prohibida para nosotros ponerla como ataque de una sílaba. Por eso nosotros cuando pronunciamos school tendemos a ponerle esa E, school, en lugar de decir school, ¿no? Porque nuestra lengua no permite que esa S funcione como ataque de sílaba. Entonces, siempre que no se violen las reglas de formación silábica de una lengua, y siempre que sea posible, cuando haya varias consonantes intervocálicas, es decir, cuando tengamos varias consonantes entre dos vocales, se deben asignar tantas consonantes como sea posible al ataque de la siguiente sílaba y tan pocas como sea posible a la coda de la sílaba precedente. Es justamente lo que vemos aquí. Ah, mira, le vamos a asignar solamente una consonante. Le vamos a asignar solamente una consonante a la coda de la sílaba precedente y vamos a hacer la división silábica así y le vamos a asignar dos consonantes a la sílaba que sigue. Estamos siguiendo el principio de maximización del ataque. Seguimos las reglas del español, tenemos tres vocales, tres consonantes intervocálicas, vamos a asignarles tantas como sean posibles a la sílaba siguiente y tan pocas como sea posible a la coda de la sílaba anterior. Lo mismo pasa en todas las lenguas, solamente que, como vuelvo a repetir, en cada una de las lenguas habría que considerar las reglas de silabificación de esa lengua. Por ejemplo, si nosotros queremos, puse esta palabra porque en inglés y en francés son exactamente lo mismo. También en el español nosotros tenemos la palabra restricción, ¿no? Restricción, o podemos tener en inglés la palabra restriction, o en inglés o en francés la palabra restriction, ¿no? Restriction. Entonces, vamos a tener que estas dos palabras tienen una estructura similar y aquí podemos incluso poner también la del español, que va a tener la misma, si ustedes se dan cuenta, va a tener la misma división silábica que en francés. Porque nosotros dividiríamos restricción con la vibrante múltiple, restricción. Aquí sería con la simple. No, a ver, ¿qué es? Restricción. Así la pronunciamos en español, ¿no? Restricción. Restricción. ¿Qué hacemos en cada una de las secuencias? Ah, mira, pues aquí en medio de estas dos vocales, de las dos is que aparecen aquí, y vean cómo al final también aquí tenemos tres consonantes finales, pero primero vamos a trabajar con las que están entre vocales, ¿vale? Tenemos tres consonantes entre vocales y nos dice el principio de maximización del ataque. Agréguele tantas consonantes como sea posible al ataque de la siguiente sílaba y tan pocas como sea posible a la coda de la sílaba anterior. Entonces, yo ya sé, por ejemplo, porque lo vimos con la excepción al PSC o al principio de secuenciación de sonoridad, que en inglés la S puede funcionar como elemento de ataque de una sílaba que tiene esta estructura. Scratch, stretch, skin, school, etc.
puede funcionar como ataque. Entonces, como la regla en inglés no prohíbe que esta S se pegue al ataque de la siguiente sílaba, yo sé que por el principio de maximización del ataque puedo asignarle todas las consonantes intervocálicas a la siguiente sílaba. Restriction. Restriction. Esta sílaba va a tener esta forma porque esta secuencia de fonemas como ataque no está prohibido por el inglés. Entonces, en inglés esta palabra se divide silábicamente de esta forma. Restriction, 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 restriction. Y vean cómo aquí tenemos uno de los casos en donde la nasal, esto ya no tiene que ver ahorita con el principio de maximización del ataque, pero es importante que lo vean para que esto vaya, vean algunos ejemplos. Donde vamos a tener el caso que la consonante nasal que tenemos al final está funcionando como núcleo silábico de la otra sílaba. Shun, shun, shun. Aquí en algunos diccionarios tendríamos a lo mejor puesta aquí una E voladita. Restriction. Una E, que además no sería esta E, sería la vocal media, el sonido schwa, ¿vale? Que tendríamos aquí voladita porque este fonema estaría funcionando como el núcleo de la última sílaba. Repito entonces, como sabemos que el inglés no impide esta estructura silábica, entonces podemos realizar esta estructura. En francés vamos a tener ciertos elementos, porque como les comentaba antes, en francés vamos a tener muchas similitudes con el español porque es una lengua romance, pero también como acabamos de ver, en francés vamos a tener la posibilidad de tener esta estructura. Solamente que esta estructura se va a dar siempre que esta S aparezca al inicio de palabra, no en medio de la palabra. En medio de la palabra, tal y como ocurre en español, esta división silábica va a ser diferente. Ah, mira, tú tienes estas tres consonantes en medio de dos vocales y esas tres consonantes vas a asignar tantas como sea posible al ataque de la siguiente sílaba y vas a asignar tan pocas como sea posible a la coda de la sílaba precedente. En francés no se puede tener la situación de que esta S se le pegue a la siguiente sílaba cuando aparece en medio de palabra. Entonces, en francés se divide como en español. Restriction, restriction. Por tanto, como en francés tenemos esa regla de la S, eso quiere decir que aquí estaría prohibido en esta lengua asignar este fonema al ataque de la siguiente sílaba. Entonces tengo que dividir estas consonantes, una asignada al ataque a la coda de la sílaba precedente y otra asignada y las otras dos asignadas al ataque de la sílaba siguiente. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la misma situación aquí, solamente que aquí estamos con dos semiconsonantes y una consonante. Recuerden que en francés, como habían visto en la lectura y lo mencionamos en la presentación correspondiente, las semiconsonantes del francés funcionan más como consonantes que como semivocales. Aquí tenemos exactamente el mismo contexto. Tenemos tres consonantes, aunque hay dos semiconsonantes, entre comillas, y tenemos que asignarle tantas consonantes como sea posible al ataque de la siguiente sílaba y tan pocas como sea posible a la coda de la sílaba anterior. Como en francés esta secuencia silábica está prohibida, yo en este ejemplo no puedo tener una sílaba que tenga esa estructura, isium, tengo que asignar la primer semiconsonante a la coda de la sílaba precedente y luego el fonema alveolar y la semiconsonante al ataque de la siguiente sílaba. Vean cómo aquí el principio de maximización del ataque se sigue porque estoy asignándole tantas consonantes como son posibles al ataque de la siguiente sílaba y tan pocas como son posibles a la coda de la sílaba anterior, pero respetando las reglas de silabificación de la lengua. Ah, mira, si en francés esta secuencia está impedida, entonces tengo que dividir según la secuencia que sí se pueda realizar en francés, que sería esta. Ah, claro.
Perdón. Esta semiconsonante, como puede tener esta función consonántica, la podemos asignar como el ataque de la sílaba anterior. Y la siguiente consonante con la otra semiconsonante pueden funcionar como el ataque de la siguiente sílaba. En español, como aquí sí están funcionando, tenemos un poco en la misma situación. El asunto es que como aquí sí tenemos una consonante y las semivocales en español sí funcionan como vocales, entre comillas, es decir, aquí también tendríamos una semiconsonante, pero en español la semiconsonante sí se acerca más a la vocal. Entonces aquí la división nosotros sabemos que sería restricción. Y tenemos menos confusión porque aquí no tenemos semiconsonantes. Vean cómo en francés, el primer fonema que nosotros tenemos como velar oclusivo sordo, en francés se vocaliza y entonces se pronuncia con esta semiconsonante. Y luego la I que nosotros tenemos aquí en medio, que sí sería una semiconsonante, prácticamente una vocal, aquí estaríamos ante un diptongo en español. En francés no, en francés tenemos una semiconsonante más una vocal nasal. Ahí tendríamos que pronunciar sion, 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 sion. Mientras que en español, sion, con una vocal inicial, ¿vale? No sé si quedó claro o a lo mejor lo expliqué muy confuso. ¿Sí entendieron lo del principio de maximización del ataque? Es un principio, en principio fácil de entender, el problema es ya cuando está en práctica, porque como lo tenemos que contemplar en consonancia con las reglas de silabificación de una lengua, tenemos que tener primero conscientes cuáles son las reglas de silabificación de esa lengua. Pero en general siempre se sigue la misma secuencia. Si hay muchas consonantes intervocálicas, vamos a asignar tantas como sean posibles al ataque de la siguiente sílaba y tan pocas como sean posibles a la coda de la sílaba precedente. Y lo mismo ocurre aquí, solo que aquí como en inglés tenemos esta regla que sí permite esta silabificación, entonces aquí sí se puede estructurar de esta manera. Restriction, restriction, restriction. En francés, al igual que en español, eso no es posible. Tengo que decir restriction. Restricción. ¿Sí quedó claro? ¿O no? ¿Paso a lo que sigue entonces, chicos? ¿O nadie me está haciendo caso? Ok, bueno, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para repasar estos conceptos, ¿vale? Espérenme un momento. Ya, ahorita. Ok, entonces, si no quedan dudas con relación a esto, vamos a pasar a reglas de silabificación del inglés y del francés. Las reglas que vamos a ver aquí son lo que ustedes tienen en las lecturas que teóricamente tuvieron que haber hecho para hoy. Son reglas para principiantes, no son reglas que profundicen mucho en la estructura silábica del inglés, porque al igual que en el español, la sílaba es extremadamente compleja, pero ayuda en un primer momento a entender cómo funciona esta estructura en ciertos idiomas, o por lo menos estas reglas nos ayudan a comprender de manera muy, más bien como una introducción muy fácil de entender cómo funciona la estructura silábica en lenguas como en inglés. Y estas reglas serían las siguientes. En un ataque de 3 consonantes,
la primer consonante debe ser S. Esto es lo que estamos viendo en este ejemplo. Tenemos un ataque de 3 consonantes y la primera es S. También lo acabamos de ver en este ejercicio. Tenemos un ataque de 3 consonantes y la primera es S. Y es lo que nos está diciendo aquí. En un ataque de 3 consonantes, la primera consonante debe ser S. Si yo tengo una S y la regla de silabificación me permite que esa S funcione como primer consonante del ataque, entonces esa consonante la asignamos al ataque de la siguiente sílaba. Después, el fonema velar, sí es velar, ¿no? El fonema velar nasal sonoro, saben ustedes que este fonema es el que aparece en palabras como doing, sing, etcétera, no aparece en la posición de ataque. Es decir, siempre que encontremos ese fonema va a pertenecer a la coda de la sílaba anterior. Nunca va a funcionar en posición de ataque. El fonema labiodental fricativo sonoro, el fonema dental fricativo sonoro, el fonema alveolar fricativo sonoro y el fonema postalveolar fricativo sonoro. Vean cómo son todos los fonemas fricativos que nosotros conocemos, pero los que tienen el rasgo de ser sonoros. No forman parte de un ataque con más de una consonante. Es decir, si yo tengo este fonema en medio de 2 vocales, supongamos que yo tengo aquí una consonante y luego tengo el fonema este, y luego aquí tengo otra vocal, yo debo de deducir que esta sílaba se estructura de esa manera, porque esta consonante no puede formar ataque con otra consonante. Es decir, en inglés no podemos encontrar la situación en donde una sílaba sea vocal consonante y luego tengamos este fonema, luego otra consonante y luego una vocal. No tenemos la situación en inglés que esta sílaba sea posible. Que ese fonema fricativo o esos fonemas fricativos sonoros puedan hacer ataque con otra consonante en la sílaba que le sigue. ¿Sí quedó clara esta regla? ¿O no? Bueno, paso a la que sigue, chicos. Ustedes no me están contestando. Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios a ver si les salen. Luego, el fonema alveolar oclusivo sordo, el fonema alveolar oclusivo sonoro y el fonema dental fricativo sordo, más el fonema aproximante lateral alveolar sonoro, no forman ataques aceptables en inglés. Es decir, nosotros ya vimos varios. Podemos tener el scratch, podemos tener plants, por ejemplo, podemos tener la TR, ¿no? Streak. Podemos tener, si no me equivoco, podemos tener también KL. Podemos tener la GL también. Pero lo que nos está diciendo esta regla es, nunca vas a encontrar tú en inglés una sílaba que se forme con estas estructuras. Vocal, tampoco vas a encontrar DL vocal y tampoco vas a encontrar FL vocal. Estas estructuras están prohibidas. En inglés, en español latinoamericano y sobre todo en el mexicano, nosotros sí tenemos la primera secuencia silábica. Tlacoyo, Tlaxcala, Tláhuac, por lo que ya habíamos comentado en la lectura, por herencia de las lenguas indígenas. Pero en español peninsular también tenemos esas prohibiciones, ¿vale? Entonces, estos fonemas nunca pueden formar ataques silábicos. Denme un minuto, por favor.
Ok. Perdón. La siguiente regla es que el fonema glotal fricativo sordo no puede aparecer en coda. Es decir, este fonema siempre va a aparecer de la forma... Ay, Dios. H y vocal. Esto forma una sílaba aceptable, pero no se va a dar el caso de que haya una sílaba del tipo vocal H. Esto no se puede. Siempre que haya un fonema glotal, se pega a la sílaba que le sigue. En una coda es posible tener una nasal más una oclusiva, siempre y cuando ambas compartan el mismo punto de articulación. Pensemos en... Déjenme ver ahí. Esto está más difícil de entender porque nosotros esta situación no la tenemos, pero aquí lo que nos está diciendo es, tú puedes tener una vocal nasal, tienes una vocal y después tienes muchas consonantes. Y sucede que aquí tienes una nasal y luego tienes una oclusiva que comparte el mismo punto de articulación que esta nasal. Por ejemplo, tú tienes una D. Pues sucede que en inglés esta estructura silábica sí se puede tener. Siempre y cuando la nasal y la oclusiva compartan el mismo punto de articulación. Nosotros sabemos, porque ya lo revisamos mucho, que esta nasal y esta oclusiva comparten el punto de articulación alveolar. Ambos son fonemas alveolares. Y lo mismo ocurre con otros fonemas. Por ejemplo, si tuviéramos vocal más el fonema velar. Y luego tenemos una oclusiva como esta. Pues como ambas, la nasal y la oclusiva, comparten punto de articulación, entonces se puede dar el caso de que estos dos fonemas formen una sílaba o formen la coda de esta sílaba, ¿vale? Luego, LG, o esta secuencia de fonemas, el fonema lateral aproximante sonoro y el fonema velar oclusivo sonoro no pueden funcionar como coda. Es decir, siempre que encontremos esta secuencia de fonemas, o más bien siempre, se separan. Este fonema debe formar parte de la sílaba anterior y este fonema debe formar parte de la sílaba que le sigue. Entonces, la secuencia de la lateral y de la velar no forman coda de sílaba, deben separarse. Y luego, por último, los fonemas nasal alveolar sonoro, aproximante lateral alveolar y el fonema aproximante alveolar sonoro pueden funcionar como núcleo silábico. Esto ya lo vimos en palabras como bottle o en este ejemplo que les pongo aquí, donde ponemos journal, journal, journal. La sílaba final está formada por una nasal y luego por ese fonema lateral aproximante o aproximante lateral alveolar sonoro que está funcionando como más silábico. Este símbolo también ya lo vimos en esta presentación, recuerden, ¿no? Representa un fonema que está funcionando como más silábico. Lo mismo está ocurriendo en esta secuencia, vean. Tenemos un fonema postalveolar fricativo sordo y luego tenemos una nasal que está funcionando como más silábica. Y lo mismo tenemos en el caso de bottle o de varios elementos que están por ahí. Entonces, esos tres fonemas que, si ustedes revisan el principio de secuenciación de sonoridad, están a medio camino entre ser muy sonoros y ser muy sordos y por tanto tienen este comportamiento ambiguo. Pueden funcionar como si fueran vocales, pero también pueden funcionar como si fueran consonantes. Porque sabemos que en ejemplos como plant,
Aquí no estamos ante un fonema más silábico. Aquí estamos ante una consonante y esta es una sílaba, cuyo centro va a ser la vocal. Pero en casos como journal, vamos a tener esa situación de que esos fonemas pueden funcionar como núcleos silábicos, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta con relación a estas reglas de silabificación del inglés? No, profe. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer... Profe, ¿Sí? ¿puedes dar más ejemplos? De hecho, ¿Las últimas? lo que vamos a hacer es los ejercicios, ¿vale? Yo espero que hayan leído o que le hayan tomado foto a esta cosa o que tengan la lectura a la mano porque voy a quitar la presentación. Y les voy a poner justamente el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Les voy a dar... son las 12:14. Les voy a dar 15 minutos. A las 12:30 vamos a revisar qué hicieron con estos elementos. Es que 15 minutos es muy poco. Pero es que si les doy 20 es mucho, porque además van a tener que buscar la transcripción fonética en internet. Ok, les voy a dar 15 minutos, pero solamente vamos a hacer... ¿Creen que en 15 minutos tengan esto? ¿Las 7 palabras? Profe, sería unos 20. 20 minutos. Ok, les voy a dar 20 minutos. Van a buscar la transcripción fonética. Ustedes eso ya lo saben hacer porque ya también hicieron un ejercicio con eso. Y de acuerdo a las reglas de silabificación que vimos, van a intentar silabificar esas palabras. Van a pasar algunos a exponer lo que hicieron y luego vemos la solución al ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a hacer solo las del inglés porque es lo que acabamos de ver. Ahora, después vemos las reglas del francés y hacemos el ejercicio del francés. Entonces les doy 20 minutos, son 12:15. A las 12:35 revisamos este ejercicio, ¿vale? Tienen 15 minutos. Perdón, 20 minutos. Ok, profe, gracias. Solo se me olvidó comentarles. Los que quieran participar, por favor, le toman una foto a su ejercicio y lo tienen listo para que lo compartan al grupo, por favor, ¿vale? Sí, profe.
¿Cómo van? ¿Sí terminan a las 12:35 o quieren un poco más de tiempo? Sí nos puede dar un poquitito más, por favor, profe. Ok, 5 minutos. Ok, gracias. Gracias.
¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Quién dice yo para pasar a exponer lo que hizo? Aún no acabo yo, profe. Las y los demás. El problema es que nos quedan 10 minutos para el descanso, entonces por eso sí me gustaría que ya pasaran. Para cuando regresemos hacemos lo del francés. ¿Alguien que ya le haya avanzado al ejercicio? ¿O que ya esté por terminarlo? Yo ya lo terminé, pero no estoy tan seguro si estoy bien. A ver, compártelo, por favor. ¿En la pantalla? Sí, voy a dejar de compartir el ejercicio. Espero que ya lo tengan apuntado. Vamos a ver qué hizo Abel, ¿vale? A ver. ¿Cómo se comparte aquí? Ah, ya vi. A ver, si abres un poquito más tu imagen. El asunto aquí es que sí tiene los puntitos. Ah, sí. A ver, explícanos. Bueno, respecto a la transcripción o sobre la división de sílabas. ¿De dónde sacaste la transcripción? De Word Reference y de... sí fue mayormente de ahí. A ver, déjame checar solamente una cosa. ¿Seguro que no consultaste alguna otra fuente? Sí, fue también, creo que fue para una o dos, o sea, sí chequé en las tres páginas, en una que se llama Show Me Word y en Macmillan Dictionary. Y sí, chequé en las tres, pero la que copié, copié casi todas de Word Reference. Creo que una o dos son de esas otras dos fuentes. ¿Alguna de esas páginas te daba la separación silábica? No. No sé si creerte. Ok, No, de verdad, se lo juro. A ver, explícanos. Bueno, lo que hice fue decir la palabra muchas veces, realmente, para poder como que sacar la más lógica división. Y revisé las reglas, solamente que confié en que estaban bien por ejemplo, la primera en structure. Como son tres consonantes, dije, pues está bien que esa sea la sílaba. Y esa sería la primera regla, ¿no? Sí. La de las tres. Después, ¿qué hiciste con reading? Reading, bueno, ahí consulté la regla donde dice que el fonema... No te escucho bien, a ver. El fonema velar nasal sonoro no aparece en posición de ataque, entonces dije tiene que ser núcleo. Y luego diciéndolo dije reading, dije tiene que ser bueno, ese tiene que ser el núcleo. A ver, ¿cuál sería el núcleo? A la no el fonema velar, sino permítame un momento, es que no me acuerdo de los nombres de los fonemas.
media cerrada anterior, no la La realizada. vocal, ¿no? La vocal media cerrada. Ok. Y entonces el fonema velar está funcionando como coda. Y luego, Sí. ¿por qué decidiste que esa alveolar tendría que ir como coda de la sílaba anterior? ¿Cuál, profe? Alveolar oclusiva sonora. Alveolar. No, no es alveolar. No, sí, la alveolar oclusiva sonora. La ¿por qué como coda y no como ataque? Bueno, porque al decirla muchas veces, como que se pegaba más a la primera sílaba. A ver, aquí es importante esto porque ustedes como hablantes del español pronuncian, ¿sabrían cómo dividir silábicamente la lengua meta? Es decir, pronunciación es fiable en ese. Una pregunta. Ajá. ¿Qué título le No, perdón, fue mi hermana que está tomando clase aquí al lado, perdón. Ah, ya, yo pensé que me estaban hablando a mí. Les preguntaba, ya se me olvidó. Ah, que si su pronunciación es fiable para hacer división silábica. Pues así, una respuesta así pues sería no, porque no es nuestra lengua materna. Exactamente. Entonces ahí como, la pregunta sería, ¿por qué lo pusiste como coda y no como ataque? Un poco pensando en la maximización del ataque, el principio de maximización del ataque, ¿qué implicaría en ese apartado? Si tenemos una consonante en medio de dos vocales, ¿qué es lo más probable? En términos de división silábica, ¿qué es lo más probable? Según el principio de maximización del ataque. Agregar más consonantes como sea posible al ataque. Entonces es más probable que esa consonante funcione como ataque, ¿vale? Okay. Reading. Ok, Luego, sí. con jungle, ok. ¿Por qué lo dividiste así? Jungle. Bueno, es que lo tengo anotado, permítame. No, eso no lo tengo anotado. Fue fijándome en la pronunciación de nuevo. Hay una explicación ahí, pero ¿alguien sabe por qué esta división es así? ¿O por qué no puede ser de otra manera? ¿Qué reglas están involucradas en esa división silábica? Los que hicieron el ejercicio. ¿Qué reglas? ¿O lo dejamos para que lo ¿En exponga? la tercera? ¿Qué sería cuál? No, le pregunto si está hablando de la tercera. La palabra jungle, exactamente. Es en el final porque dice que no pueden funcionar como coda. ¿Cuál no puede funcionar como coda? Eh, la aproximante lateral alveolar sonora y la... es que se me olvidó. Ahí estás confundiéndote un poquito. Porque, a ver, sería la consonante, dice, la consonante lateral aproximante sonora. ¿Esa consonante está en la regla de que no puede funcionar como ataque? ¿O qué regla está siguiendo ahí el compañero para hacer esa división silábica? ¿La L qué está haciendo ahí? ¿O cómo está funcionando ahí? ¿Como núcleo? Exacto, entonces está siguiendo qué regla?
La de que ese fonema sí puede que funciona como núcleo silábico. Exactamente. Y el fonema que no puede funcionar, dice bueno, había dicho la compañera, el asunto de la coda, pero de la coda, pero ¿qué fonema estaría involucrado ahí? ¿Cuál sería el fonema que estaría siguiendo esa regla? Más bien de ataque sería el velar nasal sonoro, ¿no? ¿Cuál sería la restricción? Que esa no puede ser como ataque, sino como coda. Entonces ese fonema velar nasal sonoro lo vamos a separar del fonema velar oclusivo sordo. Vean cómo aquí la secuencia es GL, no LG. Recuerden que el que está prohibido por la regla es el de la secuencia LG. Si aparece la secuencia LG, entonces se divide, o dicho de manera más formal, si aparece la secuencia de la lateral aproximante sonora alveolar más el fonema velar oclusivo sordo se dividen. De lo contrario, tal y como está dividido ahí, esa sílaba sí es posible. Tenemos el velar oclusivo, luego tenemos el lateral, y el lateral está funcionando como núcleo silábico. De hecho, si revisaron Word Reference, se darán cuenta que les dan dos transcripciones, ¿no? Una sin vocal y la otra con vocal. Jungle. Y justamente esa sería la división silábica. Ok. ¿Quién me habla ahorita? González, ¿verdad? ¿Guadalupe o María Guadalupe? Segundo, ¿no? González segundo. González Murguía más bien, pero luego habló Cabello Ávila. Sí, vi sus nombres, pero como me pongo a hablar se me olvida. A ver, luego en la tercera, ¿qué hiciste? En la cuarta, Abel, para irnos al descanso, ahorita regresamos. Vamos a tener que continuar con esto. ¿Qué hiciste en la cuarta? En la cuarta me salían, por ejemplo, en Macmillan Dictionary, que eran dos palabras diferentes, y por eso se la separó así. Entonces, supongo que bueno, yo me quedé con esa idea, que como son dos palabras, la división era una y otra palabra, no había como que división entre estas sílabas, como que funcionaban como una. ¿Qué regla pueden observar ahí? Ahí hay otra regla. ¿Cuál están observando? ¿Quién me dice qué regla hay ahí? No ven la regla, no ven nada ahí extraño. A ver. Ay, perdón. Sí, dime. Guadalupe, es que levantó la mano primero, todas las manos levantadas. La bajaron, ¿eh? A ver, Tapia Fernández, ¿qué significa? Sí, profe. Es la regla donde dice que por ejemplo, en este caso, oclusiva alveolar, más la aproximante lateral no forman ataques posibles en inglés o aceptables. Exacto, primera regla, ¿no? Ese fonema alveolar más ese otro fonema alveolar, el fonema alveolar oclusivo sonoro no puede formar sílaba con el fonema aproximante lateral, aproximante lateral alveolar sonoro. ¿Qué otra regla hay involucrada ahí además de esa? La de que una coda es posible tener una nasal y una oclusiva siempre y cuando ambas comparten el mismo punto de articulación. Exactamente, y la nasal y la oclusiva, que en este caso, para decirlo en términos coloquiales, la N y la D, comparten, el punto de articulación alveolar. Son dos consonantes alveolares, entonces pueden funcionar como coda de sílaba. Y la D y la L, que es una aproximante, una alveolar sonora y una aproximante alveolar sonora también, no pueden formar ataque silábico. Entonces, por eso realizamos la división en ese punto, ¿sí? ¿Sí va quedando claro ese ejemplo? No vayas a quitar tu ejercicio, Alberto. Vamos a seguir con las siguientes 3 palabras y ahorita vemos si alguien más pasa, que más o menos le haya salido hacia el ejercicio. Y regresamos en 10 minutos, ¿vale? Bueno, 15. A la 1:05, ¿vale? Vámonos al descanso.